Bienvenidos una vez más. En esta oportunidad, a través del Ministerio Digital Verdad Adventista, vamos a compartir un nuevo tema de mucho interés para edificación espiritual. Siempre con nuestro hermano y evangelista Will Morán. El tema para hoy lleva por nombre La Ruta de la Salvación y vamos a conocer sobre el reconocimiento de la existencia de Dios, lo clave, lo importante que es en la salud de nuestra vida cristiana. También sobre Dios como creador y sostenedor de todas las cosas creadas. Vamos a conocer también sobre la carta del Dios amoroso y sobre la salvación. El tema, la ruta de la salvación, aquí a continuación, a través del Ministerio Digital Verdad Adventista. Bienvenidos. Que Dios bendiga a cada uno. En el mundo religioso, a través de la historia, se ha promovido una serie de peregrinaciones. Una peregrinación es una marcha, es un viaje que se hace a lugares que son supuestamente lugares sagrados, con el propósito de tener una experiencia espiritual profunda, diría yo, o a lo mejor de ganar algún mérito delante de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar de la peregrinación clave desde el punto de vista espiritual. Igual que siempre, pediremos la bendición de nuestro Señor, que nos conceda su gracia y la iluminación del Espíritu Santo. Bondadoso Padre que estás en el cielo, admitimos que necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para comprender las cosas espirituales, para poder dar los pasos necesarios en este camino que ha de conducirnos un día hasta tu presencia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ciertamente la experiencia cristiana es así, es como una peregrinación. Y la ruta de la peregrinación espiritual se inicia con el reconocimiento de que Dios existe. Ese es el primer paso. El primer paso es reconocer la existencia de Dios. En Hebreos, el capítulo 11 y el verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces note que dice que es necesario, o sea, no es opcional. Nadie puede pretender buscar acercarse a Dios si primero no acepta la existencia de Dios. Y la Biblia también es bien clara atribuyendo a los incrédulos un calificativo que no es muy agradable, por cierto. En el Salmo 14 y en el verso 1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, dice. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Entonces, en este camino, en esta senda del cristianismo, la primera etapa, la primera fase, los primeros pasos, tienen que ver con ese reconocimiento, el reconocimiento de que Dios existe. Y es importantísimo. Y es una tristeza porque cuando miremos las estadísticas no basadas en encuestas que se hacen acerca de qué tanto la gente realmente en el mundo actual cree en la existencia de Dios, cada día son más los que no creen que Dios existe, los que no aceptan esa verdad. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que la negación de la existencia de Dios, la Biblia le llama como, la Biblia le llama insensatez, la llama necedad. Y también el Salmo 14 dice que cuando eso ocurre, la persona
es más propensa ¿a qué? A hacer actos abominables, a hacer lo malo, ¿ya? Entonces, el primer paso es reconocer que Dios existe, que Dios es. El segundo paso, entonces, habiendo reconocido esto, es aceptar que Dios es el Creador. En San Juan, el capítulo 14, en los versos del 1 al 3, que es, el capítulo 1, San Juan capítulo 1, perdonen, en los versos del 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, no basta con reconocer que Dios existe, pero es importante también estar claro, no solo que existe, sino que también es el que creó todo. Porque, y esto es importante, porque hay muchos que quieren ahí combinar la evolución, que es una manera de negar la existencia de Dios y la maravilla de Dios como creador, ¿no? Lo quieren mezclar con la creación. No hay manera. El relato bíblico es enfático y es categórico. Dios hizo todo bueno en gran manera, según el Génesis. Entonces, claro, un Dios que no hizo todo bueno en gran manera, uno, nos estaría mintiendo en la Biblia. Y dos, no sería un Dios que tiene todo el poder, sino que necesitó ir haciendo ensayos y haciendo las cosas de una manera que no cabe en el marco de la verdad bíblica. Entonces, primero, en esta jornada es reconocer que Dios existe, es decirle no al ateísmo. El segundo es reconocer que Dios es creador, decirle no al evolucionismo. Y en Éxodo, el capítulo 20, y en los versos 8 al 11, que es el cuarto mandamiento, que es prácticamente el corazón de la ley de Dios, tenemos el mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo será reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dice: porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo, lo reposó y lo santificó. Entonces, claro, es interesante porque ha sido la voluntad de Dios que jamás olvidemos que Él es el creador. Y por eso al final de cada semana, Él estableció este mandamiento, de que al final de cada semana recordemos que Él hizo todo lo que existe, y que lo hizo bueno en gran manera. Y cuando decimos que hizo todo lo que existe, eso significa que lo hizo a usted, y que me hizo a mí, y que ha hecho a cada ser humano, ¿no? Y claro, Dios es creador, Dios existe, es creador. Y luego, cuando nosotros consideramos el relato de la creación, vemos que la tierra en un inicio estaba como. La tierra dice que estaba desordenada y vacía. Y entonces
el acto creativo continúa diciendo que Dios comienza a ordenar, poner en orden las cosas, ¿no? Precisamente para mantener la tierra y todo lo que existe funcionando en orden, Dios estableció leyes. Sí, la ley de la gravedad, por ejemplo, ¿no? Sin la cual el sistema solar colapsaría. Y bueno, todas las demás leyes que rigen los procesos naturales, que rigen el funcionamiento de los, bueno, el funcionamiento de los átomos, ¿no? Con sus electrones y todo, es increíble. Todo está sujeto a leyes. Y cualquiera que estudia cualquier tipo de ciencia es consciente fácilmente de que vivimos en un universo que no es caótico, sino que es un universo en donde la materia y todo está sujeto a leyes. No importa la asignatura, ¿no? En química, en física, en lo que sea. En todo hay leyes. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y eso es precisamente lo que nos dice 1 Corintios, el capítulo 14 y el verso 33. Dice, Dios no es un Dios de confusión. Dice, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, Dios no es un Dios de confusión. Y llama la atención, ¿por qué? Porque en el libro de Apocalipsis tenemos dos ciudades que son opuestas. Una es la Nueva Jerusalén, que algunos han dado también en llamar, basado siempre en la Biblia, como la Santa Sión. Esa es una ciudad. Y la ciudad enemiga, se le llama la Gran Babilonia. Y Babilonia precisamente viene de ¿qué? Viene de confusión, de la Torre de Babel, en donde todo fue confundido, ¿no? Entonces es importante. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión, no es errático, sino que para mantener el orden en el universo estableció leyes, estableció principios que deben cumplirse para que todo funcione bien. Y eso incluye ¿qué? Eso incluye el funcionamiento del organismo nuestro, ¿no? Qué triste, porque por no obedecer las leyes que Dios ha establecido para el funcionamiento normal, natural de nuestro organismo, haya tantas personas enfermas y muchas ya hayan pasado al descanso del sepulcro, simple y sencillamente por eso, ¿no? Pero Dios es un Dios de orden, es un Dios que estableció las reglas necesarias para que todos nosotros los seres humanos pudiésemos ser santos, sanos y felices. Y en el mismo capítulo de 1 Corintios, el capítulo 14 y el verso 40, el Señor, inspirando al apóstol Pablo, dijo así: pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Entonces, ¿hasta dónde vamos en esta peregrinación espiritual? El primer paso era reconocer que Dios existe. El segundo, que Él creó todo. El tercero, que Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Estableció principios, estableció leyes. Y que si se hubiesen respetado por siempre, no estaríamos en todas las dificultades en que estamos a estas alturas de la historia. Muy bien. Ahora, en primera de Juan, el capítulo 4 y el verso 8, dice: el que no ama
no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, sería triste reconocer que Dios existe, que Él creó todo, que es un Dios de orden, pero que es un Dios malo. Eso sería terrible. De hecho, en las culturas paganas, esa era la concepción que se tenía de la mayoría de sus dioses, ¿no? A los cuales se les atribuía la maldad humana, por decirlo de alguna manera. Dioses tiránicos, dioses exigentes, dioses que se gozaban con la tortura, que se gozaban con cosas abominables. No, ese no es el Dios. Ese no es el creador. Ese no es el Dios verdadero. Esos eran dioses creados por la imaginación de los hombres, ¿no? Dioses perversos, así era. No, la Biblia nos dice que Dios es amor. Y para que entendamos qué es el amor, entonces nosotros podemos ir y hacer una lectura despacio de 1 Corintios, el capítulo 13. Ahí describe eso, ahí está descrito el carácter de Dios como amor que es, ¿no? Y ahí precisamente menciona de que el amor todo lo sufre, lo espera, lo soporta y que nunca dejará de ser. Ciertamente ese es el Dios maravilloso que presenta la Biblia, al que amamos, al que adoramos y al que obedecemos. Ahora, sigamos. Pues ese Dios, no conozco una pareja de enamorados que no disfrute comunicarse. En el pasado, cuando no existía la facilidad que tenemos ahora de la tecnología digital, las cartas entre los novios, entre los esposos iban y venían. La comunicación es esencial para en un entorno de amor. Y precisamente por eso es que Dios, cuando se vio imposibilitado de hablar cara a cara con la raza humana por causa de que la raza humana se había vuelto vulnerable porque perdió la gloria original que se le había concedido, con la cual podía estar en su presencia, entonces Dios tristemente no puede venir otra vez y estar interactuar directamente con la raza humana. Y en ese sentido es que Dios necesitó buscar una manera alternativa de comunicarse con nosotros. Y lo ha hecho. Para eso nos entregó su palabra, nos entregó la Santa Biblia, para que nosotros entendiésemos que precisamente la Santa Biblia es una carta de ese Dios amoroso para nosotros los seres humanos. En Números, el capítulo 33 y el verso 2 dice así: Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas y oiga lo que dice, por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Y en Éxodo 24, el verso 4, dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y en Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 11, leemos: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y en el verso 19 del mismo capítulo de Apocalipsis 1, leemos: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y en Deuteronomio, capítulo 4 y el verso 13, leemos: y él os anunció su pacto
el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en tabla de piedra. Entonces, claro, Dios nos ama tanto y ha querido comunicarnos su amor mediante su palabra. Él utilizó instrumentos humanos para poder hablarnos en lenguaje humano. Y Él mandó que sus maravillas, las maravillas que Él hace, y sus pensamientos fueran escritos, para que nosotros no ignoremos su amor, para que no ignoremos cómo es Él, sino para que lo conozcamos, para que nos demos cuenta, para que seamos conscientes de que es un Dios maravilloso y que nos ama, y que nos enteremos de cuál es el plan que Él ha diseñado para nuestra dicha eterna, para usted y para mí y para todo ser humano. Él nos dejó su palabra. Él quiso que quedara escrita para que todas las generaciones pudiésemos disponer de ella y poder comprender sus pensamientos a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier día. Que es lindo, ¿no? Dios nos dio su palabra para que tengamos consuelo, para que tengamos esperanza, para que tengamos una vida recta, para que seamos librados del error y del engaño que tanto abundan ahora. Dios nos dio su palabra. Y claro, cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta de una serie de cosas que son importantísimas. Bueno, nos damos cuenta de que Él es el creador y que nosotros somos criaturas. Y que precisamente por el hecho de que Él es creador y nosotros criaturas, nos damos cuenta que nosotros tenemos un grado de responsabilidad delante de Él. Leo en Romanos el capítulo 14 y el verso 12. Dice: de manera que cada uno de nosotros le dará a Dios cuenta de sí. Lo que este pasaje está diciendo es que nadie es absoluto, nadie es autónomo. Como criaturas que somos y como creador que Él es, nosotros vamos a tener que rendirle cuentas a Él. ¿Qué significa esto? ¿Significa que lo reconozcamos o no? ¿Que lo aceptemos o no? Cada uno de nosotros va a ser sometido a juicio. Eso es lo que la palabra dice. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, vamos a recapitular un poquito. Primero, en esta jornada, en este camino, en esta senda espiritual, el primer paso es reconocer que Dios existe. El segundo es reconocer que Él es creador, y eso implica que nosotros somos criaturas, que nosotros no somos otros dioses, como algunos pretenden enseñar. Dios es creador, y que en su creación Dios estableció un orden para que funcione bien todo. Y que no quiso quedarse sin que pudiéramos intimar con Él. Él anhela que lo conozcamos. Por supuesto, Él nos conoce bien a nosotros. Pero para nosotros es un privilegio y una necesidad conocerlo mejor a Él. Y para eso nos dio su palabra, la Santa Biblia. Y precisamente en esa palabra nosotros aprendemos, conocemos
Él nos mandó a decir con esa palabra de que nosotros somos responsables delante de Él. Cada uno tendrá que darle a Dios cuenta de sí. Desafortunadamente, la creación vino de más a menos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que habiendo sido hecha buena en gran manera, es decir, perfecta completamente, absolutamente perfecta, por las decisiones equivocadas de las primeras criaturas humanas, se abrió la puerta, ¿para qué? Para que entrase el pecado. La palabra original para pecado significa errar el blanco, es decir, que las cosas no se hagan como Dios había establecido. Y eso ha generado ¿qué? Eso ha generado degradación en la raza humana, pero también ha generado degradación en el planeta como tal. Y claro, es innegable mirar ahora las cosas, cómo vive la raza humana y cómo se encuentra su entorno, ¿no? Cómo se encuentra el planeta. Es increíble, ¿no? La degradación está llegando a niveles extremos, lo cual es preocupante, por supuesto. Entonces, sin embargo, Dios es maravilloso, porque ante esta situación Él no se quedó de brazos cruzados, sino que Él lo previó. Y Él previó que Él previó solucionarlo. Él previó solucionar una solución. Y precisamente en la receta, y voy a usar ese término aunque no es muy exacto, pero en la receta para resolver el problema de la degradación humana y la degradación del planeta, el primer elemento para eso es que es abandonar la soberbia, abandonar el orgullo, abandonar la prepotencia, abandonar la autosuficiencia. Dice el Salmo 10 y el verso 4, el malo, dice, el malo, por la altivez de su rostro, es decir, por su arrogancia, por su orgullo, por su autosuficiencia. Eso es lo que significa el rostro altivo, ¿no? Altivez quiere decir el que no está dispuesto a agacharse. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Y dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y mis queridos amigos y hermanos, precisamente esto es la causa fundamental de la degradación en esta tierra. Degradación en todo y en todos, ¿no? Mire, Dios estableció, Dios mostró cuál es su voluntad para con nosotros los seres humanos. Y precisamente millones y millones de personas mueren. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Simple y sencillamente ignoran a Dios, ignoran su voluntad. Y al ignorar su voluntad, hacen lo que es destructivo. Se destruyen a sí mismos y destruyen a otros y destruyen el planeta. Dice, y mire lo que dice, el malo por la altivez de su rostro, por su orgullo. Precisamente por esto es que el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Entonces, ese es nuestro desafío ante un Dios amoroso que nos creó, que nos dio su palabra para que nos sirva como un manual de la vida humana. Ante ese Dios, ante el cual tendremos que dar cuenta. Nosotros hacemos la mejor decisión cuando nuestros pensamientos se someten a Dios, cuando nuestras decisiones buscan estar en armonía con la voluntad de Dios. Claro, pero precisamente la pandemia más grande y la más destructiva de todas, diría yo, es precisamente esto. Y en Proverbios, en el capítulo 16 y el verso 18, oiga lo que dice. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Claro. Antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la soberbia conduce ¿a qué? Conduce al quebrantamiento. Y nosotros lo vemos, ¿no? A nuestro alrededor, en las personas que desafortunadamente desafían a Dios, ignoran a Dios y se mantienen en esa actitud de altivez, de soberbia, de prepotencia. Y entonces dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, dice, la altivez de espíritu. Y en el Salmo 14 y el verso 3, leemos, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Claro? Es que mire, ignorando a Dios, no podemos vivir una vida que sea edificante para nosotros, edificante para los demás y que sea también positiva para nuestro entorno, para el planeta, para el lugar donde Dios nos puso, ¿no? No puede. Porque Dios nos ha dicho cuál es la manera correcta de vivir, de pensar, de hacer las cosas, de relacionarnos con los demás. Entonces, este Dios maravilloso ante el cual vamos a dar cuenta, este Dios que no quiso que nunca nosotros cayéramos en un estado de degradación, ni tampoco la tierra, que había hecho que el plan de Dios era que todo fuera un jardín hermoso. Dios estableció un plan para que la solución se haga efectiva. Pero esa solución, para hacer efectiva esa solución, es necesario cumplir con las condiciones que Dios ha establecido. Y no es que sea un capricho, no, es un asunto de causa y efecto, que es una ley. Una ley. Y claro, los que están estudiando física recordarán a Newton, ¿no? Que no hay efecto sin causa. Entonces, si el efecto que nosotros queremos es el efecto de restauración, efecto de salud, efecto de crecimiento, efecto de buenas relaciones con los demás y con Dios especialmente, simple y sencillamente tenemos que buscar la causa y entonces asimilar esa causa. ¿Y cuál es esa causa? Dice la epístola de Santiago en el capítulo 4 y el verso 10. Dice así: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, por favor,
mire el contraste. Mire el contraste. Dice que el soberbio y el altivo se destruyen. Pero los que se humillan, que son exaltados. Humillados delante del Señor, y Él los exaltará. Y en Jeremías, el capítulo 13 y el verso 18, es interesante, porque Jeremías profetizó en un momento cuando existía la amenaza de la invasión a la tierra prometida, ¿no? Por parte de los enemigos. Y entonces Jeremías recibió la misión de dar todas las advertencias necesarias. ¿Para qué? Para que se detuviera toda la degradación, para que se detuviera todo el orgullo, para que se detuviera todo lo malo. ¿Para qué? Para que los ángeles que Dios había enviado para proteger a su pueblo no tuvieran que marcharse. Y entonces Jeremías, el capítulo 13 y el verso 18 dice: di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra. Claro, era una actitud simbólica ¿de qué? De humillación, de actuar con humildad. Di al rey y a la reina, humillaos, sentados en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Entonces, claro, y es, bueno, tristemente, humillarse para el corazón humano inconverso es tan difícil. Es tan difícil. Sin embargo, no es imposible. No es imposible. Cuando la persona toma la decisión, Dios hace milagros. Y Dios puede sustituir el orgullo por la humildad. Dios puede sustituir la altivez que conduce a la rebelión y a la autosuficiencia, la puede sustituir por la mansedumbre, por la obediencia. Pero eso pasa ¿por qué? Eso pasa por la decisión que cada ser humano toma o debe tomar. Por eso pasa. Porque como hemos comentado a menudo, Dios no hace nada si nosotros no le invitamos, si nosotros no le permitimos. Él respeta nuestra libertad porque es un Dios de amor. Él respeta nuestra capacidad de decisión. Él no nos impone su voluntad a la fuerza. No. Él espera que nosotros le digamos: Señor, reconozcamos nuestro estado, nuestra debilidad, y pidamos ayuda y pidamos socorro, ¿no? Y claro, cuando esa condición es cumplida, entonces Dios se goza en darnos su gracia, esa gracia maravillosa. En Efesios, el capítulo 2, y en los versos 8 al 10, leemos lo siguiente. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí está diciendo que nadie se puede salvar él solo, que nadie puede tener la vanagloria de decir: yo me salvé. No, dice por gracia, es decir, es un regalo, es gratis la salvación. Ese Dios que lo creó, ese Dios que le dio la palabra para que usted lo conozca, ese Dios que lo ama, ese Dios es el que le da la gracia, se le da gratis la salvación. Dice:
no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, dice. Claro, Él nos está recordando que Él es creador. ¿Ya? Somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice. Claro, las buenas obras no son la causa de la salvación, son el efecto de la salvación. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es que precisamente las buenas obras son las acciones, son los hechos que armonizan con la voluntad de Dios. Y voy a ponerle un ejemplo. Usted tiene su vehículo, su carrito, y usted recibe un manual del que fabricó el vehículo. Entonces, el buen mantenimiento es seguir al pie de la letra el manual que el fabricante le dio. Ese es el buen mantenimiento. Entonces, usted debe confiar en que el fabricante sabe lo que la máquina necesita. Y entonces, usted no se atreve a poner en el tanque de su automotor ningún líquido que no sea el que el fabricante estableció, para el cual diseñó el motor. Entonces, digámoslo así, ¿no? Obedecer para que funcione bien su carrito es la buena obra del carrito, para el carrito y para usted también en consecuencia. Mire, algo parecido pasa con nosotros. Dios nos fabricó, Él nos hizo, Él nos diseñó y nos fabricó, y Él nos ha dado un manual de cómo debemos vivir. Ahora, nosotros no podemos obedecer ese manual por nuestra propia cuenta, porque desafortunadamente nacemos con una degradación. Pero Dios es maravilloso, porque cuando nosotros abandonamos nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, cuando dejamos de pensar que nosotros estamos bien y que lo que nosotros pensamos es lo correcto, y nos humillamos y comenzamos a escuchar, a leer, a darnos cuenta de cuál es la voluntad de Dios, la reconocemos como la autoridad para nuestra vida, entonces la gracia divina vendrá y va a ser ese milagro maravilloso de cambiar nuestros pensamientos, de cambiar nuestro corazón. Y las obras destructivas que antes hacíamos, destructivas en todo sentido, porque nos estábamos destruyendo nosotros primero, estábamos destruyendo nuestro entorno, estábamos destruyendo nuestras relaciones con los demás. Ya no van a ser iguales, van a ser las obras de Cristo. Y usted va a decir, no, pero eso es imposible. Para Dios no hay nada imposible, es un milagro. Pero ese milagro no puede ocurrir a menos que nosotros precisamente nos humillemos. La gracia de Dios, la maravillosa gracia de Dios, no solo perdona nuestros pecados pasados, sino que también nos habilita, nos transforma, nos restaura, para que esos pecados ya no nos esclavicen, para que tengamos victoria sobre ellos. Y esta es la razón por la que el apóstol escribió de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, las obras destructivas, pues, pasaron, dice. Y dice, aquí, todas son hechas nuevas. Claro,
Todas aquellas obras que tenían como base el orgullo, la altivez, la soberbia, la autosuficiencia, pasaron. Todas esas acciones y pensamientos destructivos, que la Biblia le llama pecado, pasaron. ¿Por qué? La gracia las cubre, las borra con la sangre de Cristo. Pero la gracia no solo hace eso, la gracia también nos transforma, nos habilita. Por esas razones que el apóstol dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, dice. Poder de Dios para salvación. Hay muchas personas que dicen, ay no, pero es que yo no voy a poder cumplir. Es verdad, usted no va a poder cumplir a menos que se humille y a menos que la gracia de Dios venga sobre usted, que usted reciba la gracia de Dios para que ocurra ese milagro. Usted solo no puede, yo solo no puedo. Pero cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, esa gracia nos limpia, esa gracia nos convierte y nos hace nuevas criaturas. Qué hermoso, ¿no? El rescate, pues, no solo incluye el rescate, no solo incluye a la raza humana. El rescate también incluirá al planeta, a la Tierra. Dice en 2 de Pedro, el capítulo 3 y el verso 13, bien que esperamos, dice, oiga, cielos nuevos y tierra nueva, según su promesa, en las cuales mora la justicia. Cielos nuevos y tierra nueva quiere decir un planeta que es vuelto a ser como era originalmente. Por causa de la degradación, el planeta ha sufrido cambios brutales, pero brutales. La atmósfera se degradó terriblemente en ocasión del diluvio. De hecho, antes del diluvio, cuando las fuentes de las aguas subterráneas dice que no se habían roto, y cuando no existían los océanos tal como los conocemos ahora, el entorno era maravilloso. Era el clima. Y nosotros tenemos el testimonio de cómo era el clima en los animales, en los fósiles encontrados, especialmente en las zonas árticas. Pero todo eso se arruinó. Todo eso se degradó, y entonces después del diluvio la tierra quedó convertida ¿en qué? Quedó convertida en otra cosa, tristemente, ¿no? Una atmósfera más delgada, más débil, con otras capacidades, una tierra también degradada, que ahora ya tenía cosas que no tenía antes, como por ejemplo la actividad volcánica, los terremotos y todo eso. Entonces eso tiene su origen en la degradación de la tierra. El continente se hizo pedazos, ¿no? Y por eso tenemos ahora no uno sino varios. Entonces la tierra, el plan que Dios ha preparado, no solo tiene que ver con su restauración, tiene que ver con la restauración del planeta también. A veces hay, especialmente algunos muchachos, nos hacen preguntas, mire, ¿y cómo va a ser tal cosa? ¿Y cómo va a ser tal cosa? Y ellos quieren saber detalles de una serie de cosas relacionadas con el entorno, relacionadas con los animales y las plantas. Y a mí me gusta decirles, mira, tienes que estar ahí para que te des cuenta cómo va a ser. Y eso le digo a usted también. Usted quiere enterarse cómo era el planeta original. Usted quiere saber. Sí, me han preguntado no solo una vez, mire, y todos los animales que se han extinguido van a volver a existir. Y me preguntan los dinosaurios también. Y yo les digo, sí,
Todos van a volver. ¿Los querés ver? Entonces, tienes que asegurarte que vas a estar ahí. Ese es el destino final. El destino final es que hacemos nuestra peregrinación espiritual aquí en la tierra. El Señor nos lleva al cielo y después del cielo nos entrega nuestra herencia en la tierra nueva. Eso es lo que la Biblia dice. Ese es el plan maravilloso de Dios para usted y para mí. Y no solo nos entrega la herencia, sino que también nos concede vida eterna para disfrutar de esa herencia sin fin, sin preocuparnos del tiempo. Los detalles de cómo finalizará la historia de la raza humana, de cómo al final la raza, las personas, pues, usted y yo, seremos rescatados. Sí, confiamos en Dios, nos entregamos a Él. Está contada con detalles gruesos, diría yo, en los preciosos libros de Daniel y Apocalipsis, especialmente los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Son como un corrimiento así de la cortina que nos permite mirar un poquito de lo que está atrás, solo un poquito, pero es maravilloso. Entonces la invitación en esta oportunidad es a que usted haga su peregrinación espiritual cuanto antes, si es que no la ha comenzado. Recuerden, Dios existe. Hay que aceptar que Dios existe. Hay que reconocer que Él hizo todo y que lo hizo bueno en gran manera. Y que porque nos ama, nos dio su palabra. Y su palabra nos muestra que Él es amor. Pero también nos muestra que le vamos a tener que dar cuentas. Y su palabra también nos muestra la oferta de su gracia. Y nos muestra que mientras nosotros sigamos funcionando basados en el orgullo, nos vamos a seguir degradando. Pero maravillosamente nos muestra que si nos humillamos, entonces su gracia nos va a tomar en cuenta nuestros pecados, como solíamos decir en la escuela, borrón y cuenta nueva, y nos va a transformar para que habiendo sido transformados por la gracia y el poder de Jesucristo, nosotros seamos aptos para estar ante su presencia en el cielo por un tiempo y después de eso recibir el regalo de la tierra restaurada, perfecta, como era en el origen. Si usted todavía no ha comenzado a hacer caminata, comiéncela antes de que sea demasiado tarde. Y si ya la comenzó, asegúrese de mantener su actitud de humildad delante de Dios, para que sus pasos no se deslicen afuera de ese camino. De tal manera que un día podamos compartir como familia en el cielo, en la tierra nueva, la oportunidad maravillosa de contemplar el rostro de nuestro Dios. Que Dios le bendiga. Bondadoso Dios, gracias, muchas gracias, Señor, porque nos marcaste bien el camino. Danos el Espíritu Santo para que podamos andar en Él hasta llegar hasta donde tú quieres que lleguemos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.